Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve. Es la tercera vez que grabo esto porque no me alcanza el espacio. Así que voy a ir cortándolo y voy a ir subiendo los videos. Hoy vamos a ver temperatura del suelo y del aire. Como vimos en la clase anterior, la radiación es la responsable de la energía que llega al suelo y ésta la absorbe transformándola en energía calórica. El objetivo de esta clase es conocer la importancia meteorológica y agrometeorológica tanto de la temperatura del suelo como la del aire y comprender las formas de transmisión del calor del suelo y del aire. Como recién dijimos, entonces esa energía que llega desde el sol llega a la superficie, se calienta y también, así como el suelo es un cuerpo negro, absorbe y emite energía. Esta energía va a ser la responsable del calentamiento de la temperatura del aire. La temperatura del suelo, en consecuencia, podemos verla desde dos puntos de vista. Una meteorológica como responsable fuente de calor para la temperatura del aire, que es la del sol directamente, y otra que es una agrometeorológica que tiene la influencia de la temperatura sobre las plantas y los microorganismos. Entonces, en función de esto vamos a ver los efectos biológicos. El primer efecto biológico que encontramos es sobre la fenología, es decir, sobre cómo se producen las distintas etapas del crecimiento y desarrollo a lo largo del ciclo del cultivo. En esta primera etapa el suelo tiene importancia en el momento del nacimiento, o sea, de la siembra y la germinación. Vemos que las temperaturas que tienen influencia sobre esta etapa importante del inicio del ciclo son las temperaturas llamadas cardinales, que se llaman así porque la dividimos en temperatura mínima, temperatura óptima y temperatura máxima, la cual por encima o por debajo de estas se transforman en negativas para la especie. Entonces, si yo tengo temperaturas que estén por encima de 1,6, ya me está garantizando que va a tardar más días, pero que asegura el nacimiento de la cebolla. Si la temperatura mínima es de 10 y un poquitito más, me está garantizando el nacimiento de la semilla de tomate. Después voy a tener una temperatura óptima, que es donde se va a dar el menor número, digamos, de días en que se produzca el efecto si las temperaturas están en las óptimas, y por supuesto las máximas. Esta temperatura cardinal va a tener efecto en la duración de ese periodo, que va desde la siembra hasta el nacimiento. Otro aspecto importante es sobre el crecimiento de raíces y tubérculos. Por ejemplo, en el caso de la papa, la temperatura óptima es 17 y la máxima 27. Otro efecto importante es el efecto biológico que tiene la temperatura del suelo sobre la actividad bacteriana, los transformadores de nitrógeno. Recuerden que el nódulo en los nódulos de las leguminosas, cuando uno las inocula con Rhizobium, ¿no es cierto?, favorece la fijación del nitrógeno en el suelo. Entonces, la producción del nitrógeno va a estar dada también por la temperatura del suelo. Fíjense que entre esas temperaturas cardinales vamos a tener la mínima de 0,9 y la máxima de 9,4. Por encima de 34 grados, la máxima de 7 va a producir 0,9 kilos por hectárea y a 34 9,4 kilos por hectárea. Pero por encima de los 34 se transforma en negativa, es decir, que está superando los dos umbrales, tanto máximo, el máximo que es 34, y por debajo de 7 tampoco va a haber producción de nitrógeno. Con respecto a la disponibilidad de agua en el suelo, también tiene importancia la temperatura, ya que si esta no se encuentra, si se encuentra por debajo de 1 grado, no está disponible para que las raíces puedan absorber el agua. ¿Por qué? Porque cuando llega a 0 grado, el estado del agua líquida pasa al estado sólido. Otro efecto importante tiene que ver con los efectos sobre la actividad de hongos fitopatógenos. No solamente los beneficiosos, como las bacterias, que van a generar la formación de nitrógeno, sino que en este caso hay hongos del suelo que atacan raíz a determinados cultivos cuando se dan las determinadas condiciones. En el caso de el hongo que ataca el marchitamiento del lino y el tomate. ¿Por qué se llama marchitamiento? Porque si observan la foto, fíjense cómo las hojas están secas, denotan su decaimiento y su enfermedad, pero en realidad penetró el patógeno, el fitopatógeno,
a nivel radicular, y el ambiente propicio para el desarrollo de ese hongo ha sido la temperatura. Ahí nuevamente aparecen las temperaturas cardinales. La infección máxima se va a dar con el óptimo de 24 a 28 grados, es nula cuando supera los 38 y es nula cuando está por debajo de los 14. Otra enfermedad importante, por ejemplo en el carbón hediondo del trigo, ocurre lo mismo. Si la temperatura está inferior a 5 grados, no va a haber enfermedad. Si en cambio están entre 15 y 20, son temperaturas óptimas para el desarrollo del hongo, y por de encima de los 22 también inhibe la germinación del hongo. Bien, la temperatura del suelo, entonces podemos decir que el suelo es un medio disperso compuesto por tres fases: una fase sólida, una líquida y otra gaseosa. En esa fase líquida y gaseosa altera con lo que se denomina capilar, ¿no es cierto? Los capilares, en esos capilares se pueden llenar de aire o de agua, y tienen que ver con la transmisión del calor en el suelo, que la mayoría de la transmisión del calor en el suelo se da por conducción molecular. Quiere decir que de las capas más calientes se transmite a las capas más frías por movimientos verticales. Bien, esos movimientos del calor van a depender de tres constantes: calor específico o capacidad calórica, conductividad calórica y difusibilidad calórica.